hijo, está bueno aquí el debate. ¿Qué va a pasar? Ok, se ganó tiempo. Vamos, les doy el beneficio de la duda, se ganó, fue un buen acuerdo para ganar tiempo, lo dijo Ebrard, pues gané tiempo para ir arreglando las cosas. Va a ser diferente en 45, 90 días, no vas a tener un jugador, es decir, Trump, empoderado. Digo, ya lo viste, desde hoy empezó a decir, está como nunca se siente. Y por cierto, la prensa en Estados Unidos le dice que sí ganó, ¿eh? O sea, hasta sus críticos dice que la jugó bien. Pues sí ganó. Sí ganó, bueno, ganó. Por eso. Entonces, en 45, 90 días, ¿va a ser diferente, Javier? Y cada nueva revelación. No va a haber, no más. nos vas a traer con esto de los aranceles de aquí a la elección de noviembre. ¿Y qué vamos a hacer en 45, 90 días? ¿Va a volver a ir a correr Marcelo Ebrard a ver ahora qué quiere? Sí, eso, a ver, eso bueno, mismo. ¿qué va a pasar? Yo te diría que depende no de la relación bilateral, sino de cómo vaya evolucionando el tema electoral de Trump. Si lo necesita, lo hará. Si no lo necesita, no lo hará, independientemente de si la Guardia Nacional es movilizada, si en efecto detenemos. La realidad de lo que ocurra con esos migrantes que pasan por México en estos 45 días, creo que tiene poco que ver con lo que decida Trump, yo creo. Yo creo que tiene más que ver con cómo le está yendo en su campaña y si necesita activar ese tema. Igual sí, igual no. Es probable que sí. Pues sí, sí. Pero eso hubiera ocurrido independientemente Javier. de lo que hubiera hecho. Bueno, y entonces, ¿qué? Ya nos jodimos. Eso es lo que estamos llegando a la conclusión de que no fue hoy que nos jodimos. Va a ser dentro de 45, 90 días, donde quizás la economía esté peor, Héctor. A ver. Entonces, ¿qué haces al respecto? Eso es ahí donde se encuentra un muro y dices, hijo, ¿y qué hacemos frente a eso? ¿Tienes respuesta? No, a ver, pégate tantito, deja recular un poquitito porque si no ya se arma un relajo. Yo creo, Javier, que sí le da lo mismo, pero con las noticias de 24 horas, con la campaña, las primarias, los demócratas, etcétera, las métricas sí cuentan. Sí, claro. Es decir, si las cifras del mes de junio son menores a las de mayo y tendrán una enorme repercusión de medios, pues Trump va a poder decir, ya ven, me chingué a los mexicanos, pero ahí está el resultado. Por cierto, por ser verano van a bajar. Siempre bajan. Eso le favorece. Lo hizo a propósito. Sí. Bueno, si a la inversa, si no bajan o suben o se mantienen igual, pues todo el mundo podrá decir, pues ya ven. Ahora, él lo que dirá es que los mexicanos no están cumpliendo. Claro. Porque ellos se comprometieron a bajar de 144,000 a 20,000. No, no es cierto, 20,000 no, va a contestar Ebrard. Dijimos 50,000. Bueno, 50, igual fueron 130. No dieron números, ¿no? No, pero no dieron números en el comunicado de prensa, pero están saliendo números por todos lados. Ahora, yo quiero volver nada más un segunditito a lo que estaba Vamos a hacer planteando. una presión sobre esto de la verdad y los datos. En 2015... la realidad no la favorecía y la inventa. Ahora la favorece y la usa. Es decir, el constante es su estrategia y no es... La realidad no altera su estrategia. Nada más era mi punto. Claro que... se topa con tapices o no. Se topa. Digo, no, o no se topa. Sí. A ver, la clave, yo creo que lo que decía Héctor, es que esta es una crisis o una debilidad o lo que se le quiera llamar, en buena medida autoinfligida por el gobierno de López Obrador. Uno, por haber abierto las puertas en diciembre y en enero con las visas humanitarias, cuando Ebrard estaba pactando, por un lado, el acuerdo Remain en México con Pompeo en Houston, y Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, estaban ya empezando a expedir visas humanitarias urbi et orbi. Y cuando se entregaron los centroamericanos, de aquí somos. No, hasta africanos llegaron. De todo, primero. Segundo, la debilidad económica. Si ahorita no estuviéramos en esa situación de debilidad económica, con que estuviéramos como estaba Peña hace un año, sí aguantaba mucho más fácilmente la economía todo esto. Es cierto. Pero vamos requete bien. ¿No? Bueno, por eso, vamos requete bien, pues ahí está la prueba de lo bien que vamos. Entonces, sí me parece que no se puede dejar fuera el contexto en que se da esta rendición o esta ¿Qué va a cambiar en derrota, 45, 90 días? No, yo creo que van a cambiar muchas cosas migratorias, pero no, si quieres ahorita vuelvo sobre ellas. Porque... Héctor. No, yo creo que lo de las métricas sí cuentan. A mí me parece que tiene toda la razón Javier de que la lógica de Trump va con o por fuera de la realidad. Sí. Él la inventa. La constante es su lógica, pero yo sí creo que México se tiene que poner a trabajar
en el tema migratorio centroamericano, tienen que entregarle resultados a los Estados Unidos y a los mismos. Y a México mismo. Y siempre hay esta siguiente negociación en la cual puedes empezar a jugar con los matices, que es lo que no tenías la oportunidad ninguna de ahora, porque eran, aquí te van el lunes, el lunes te va el 5% de aranceles. Y ese es el plazo. Y lo que te pido es que me concedas todas estas cosas. El hecho de que no tengan números, los acuerdos, abre un espacio, para negociar. No nos consta que no tengan números. No hay números públicos. Bueno, que son dos cosas muy distintas. Ya veremos. Primero decían que eran 90, ahora son 45. Exacto. Lo que México perdió aquí por completo es la iniciativa y la corresponsabilidad en el manejo de la relación bilateral. México está hoy bailando al son que le toca el presidente más complicado que yo recuerde de Estados Unidos después de Reagan, que es el señor Trump. Eso es lo que entregó México. ¿A cambio de qué? A cambio de que no estuviéramos hoy empezando una semana catastrófica. El chivo. En términos... Fue el chivo. Yo he pensado mucho en ti. Eso es el chivo de la política del día con día. Pero yo creo que hay una... la estrategia de que dentro de 3 meses nos vamos a derrotar porque se van a insurreccionar allá. Yo, francamente... Un programa, si tú digas la semana que entra, cuando tú quieras. Sobre el chivo y el toro. No, es que yo creo zoologizando que ahí yo creo que vamos a poder entender lo que realmente pasa. Yo creo que la gran, la gran derrota de lo que vimos estos días es que podemos tener Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, vigente ahorita. Eso es muy buen punto. Sí. Podemos tener un próximo TEMEC, muy bien, pero los inversionistas ya entendieron. Es un punto muy cabrón. Pues sí. Ya entendieron que no importa tener esos tratados, que al final del día un presidente de Estados Unidos, invocando esta oscurísima ley de emergencia nacional, nos puede poner aranceles. Eso quiere decir la derrota de la estructura que teníamos de libre comercio en nuestro motor de la economía internacional, porque todo el mundo lo entiende. Y lo dijo el Economist, por cierto, el jueves pasado, antes de la resolución, dijo, todo el mundo está escuchando y todo el mundo está viendo que aquí se acabó el tema del libre comercio por un capricho, porque sí es un tipo proteccionista, sí cree en eso. Esa es la gran derrota. Y si se va a acabar eso, Héctor, yo creo que más rápido, es mejor asumirlo más rápido que tarde. Yo te diría, pero no esta semana. Bueno, en 90 días. Creo que esa es la lógica. Bueno, pero si tú estuvieras a punto de meterle $500 millones a una fábrica en México, asumiendo que va a haber tratado de libre comercio y dices, hijo, es que este cabrón no sé si nos va. A ver, perdón, va Javier. 10 de junio no se olvida. 10 de junio no se olvida. 10 de junio no se olvida, pues sí. Para seguir con la analogía de Héctor de esta semana, y haciendo referencia a tu paralelo con Chamberlain y Hitler, uno de los argumentos que tenía Chamberlain para tratar de negociar era ganar tiempo. Sí. Porque Inglaterra no estaba listo para en ese momento enfrentar a Hitler. Bueno, Churchill decía lo contrario, que en ese momento Hitler no estaba lo suficientemente. El consenso estaba con Chamberlain, no con Churchill. Sí. Pero el tiempo fortaleció a Hitler, ¿eh? Y también Inglaterra, se empezó a preparar. Sí. Entonces, hombre, está complicado. Bueno, tú dices, el problema del precipicio es que este cuate crea precipicio. Sí. Tú pensabas que estabas en planito y no había precipicio a la vista, y de repente de la nada, el cuate crea un precipicio. Pone en la mesa algo que era impensable poner en la mesa para todos, y te pone a la orilla de un precipicio, y lo vuelve a hacer, Igual y era un faroleo, también, el precipicio. No sabemos, pero a ver. Era un faroleo que te empujaba. A mí. De que abrió el precipicio, abrió el precipicio. No, eso sí. El faroleo es, ¿me va a empujar, no me va a empujar? Sí. Ahora, mañana bajo este asunto igual y se resuelve el tema migratorio y México hace bien su chamba. Pero matan a un estadounidense en México y no agarran al delincuente y dice, si no me agarran al delincuente, arancel. Pero mañana, o sea, ya nos agarró por ahí. Y entonces se pierde la certidumbre de que México sí puede... Sí exporta sus productos libre de arancel. Este ya estaba ahí desde mi punto de vista. No entiendo estar de acuerdo con... A ver, vamos a lo migratorio un poquito, porque finalmente el acuerdo es estrictamente migratorio. Sí.
Ebrard dice hoy en la mañana, aparentemente, que el primer envío, la primera entrega de DHL o de Federal Express, o no sé qué los va a mandar, son 10,000. Bueno, que ahorita hay 10,000 solicitantes de asilo en los centros de detención. Yo vi un par de cifras de Los Angeles Times que tú mandaste ayer. Muy distintas. Sí. Más bien de 50,000. Sí. Vamos a suponer sí. que son 10,000, ¿ok? A ver, es una operación de una gran complejidad, pero en fin, si fueron 144,000 en mayo, que tiene 31 días, entonces más o menos el promedio fue como de 4,300 diarios, ¿no? Digo, se necesita una computadora gigantesca para entender eso, pero más o menos. Bueno, entonces si son 4,000 y pico diarios, pues hoy hay 10,000, los mandan. Mañana hay 4,300 más y los mandan o no los mandan. Y pasado mañana, pues otros, y también los mandan. Puede ir bajando. ¿A cuánto te gusta que baje? O no mandan a todos. O no mandan a todos. No sabemos cuántos. Se supone, ahí se está haciendo guaje los mexicanos, los americanos dicen que van a pasar de 3 puntos, que son Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, a los 11 puntos, the entire southern border, dice Estados Unidos. Los mexicanos están insinuando que un lugar más, además escogieron uno chingón, el más bonito de todos, el más seguro, Reynosa. Que está padre, no, la van a pasar muy bien ahí los Oye, los pero hondureños. ¿a dónde van a llegar? Es Pero, que ese es el entonces, otro, porque México se compromete a darles vivienda. ¿Qué se compromete? Vivienda, educación, salud. Van a enloquecer, Sí. los alcaldes y los gobernadores fronterizos van a enloquecer por un lado. Yo escuchaba Y hoy por el de el Tijuana otro, y decía, oigan, pues no nos vayan aquí a dejar a los migrantes, bueno, es y responsabilidad del gobierno federal. Y por el otro, la Guardia Nacional que van a desplegar allá en el sur, suponiendo que sean los mejores, o sea, que vengan de antes, porque nuevos no hay. Al día de hoy no hay nuevos, lo que hay son los de antes, son los mejores. A ver, ¿van a poder con ese paquete sin romperle el hocico a una enorme cantidad de gente? No. No hay cómo. Bueno, pero esta historia ya la vimos con las drogas. La interdicción no era eso. Nosotros le paramos las drogas para que no lleguen a Estados Unidos. ¿No era eso? ¿Y en qué acabó la interdicción, Entonces, Javier? Todo esto es ¿No? versus el 5%. Javier. Sí, no, sí. Ahora, Sí. sí, me queda claro que el tiempo sí es muy valioso aquí. El tiempo tal vez, si todo está plasmado en blanco y negro a gran detalle, yo lo dudo. No, creo que no. Entonces, el voy tiempo saliendo. vale mucho para poder empezar a afinar ese tipo de cosas y empezar a administrar y que no sean tantos, que no sean todos, que no sean en donde tú Pero quieras. otra vez, tú puedes ser, incluso vamos a suponer el escenario ideal, idílico, de que México de repente adquiere todos estos migrantes, les da habitación, salud, educación para los migrantes en la frontera sur, etcétera. eso no. ¿De verdad Vas a se tener- imaginen ustedes a Donald Trump No, hombre, no tú- utilizando esta? Hombre, no. A ver, pues no, tú hombre. sigues las cifras de Jorge Sí. y lo que tienes en un mes en la frontera norte de México Sí, son- es una crisis humanitaria. Sí. Eso es lo que vas a tener. Sí. Y sigues lo comprometido en el documento de que vas a desplegar la Guardia Nacional para detener, tienes que detener, para que no pasen, tienes que detener 60, 70, 80,000 personas. Personas, ¿eh? No son pesos ni son árboles, son personas. Muchas de ellas mujeres, niños, jóvenes. Los tienes que detener a la fuerza. Sí, señor. Hay 4 pasos, 2 por tren y 2. Entonces tú puedes cerrar ahí Sí. y poner una barrera donde el choque físico, humano, va a tener como Lo vimos consecuencia la semana pasada. todo lo que te puedas imaginar de malo en términos de Bueno, violencia, injusticia, equivocaciones, errores, malos tratos, abusos, de todo tipo. Bueno, yo nada más quiero dar ese un dato. es el compromiso que México se echó. Bueno, y yo quiero nada más dar un dato. Estados Unidos, que es una economía 10 veces más grandota que México, 10, sí. no ha podido pararlos en su frontera. No.
históricamente no los ha podido parar. ¿Estamos de acuerdo? Porque se Tú tienes entregan. un libro Sí, sobre el respecto. No hay manera. no hay El que manera. quiere cruzar, cruza. También muchos no los quieren parar, también que nos quede claro Bueno, eso. Siempre ha habido esa hipocresía de pásenle. Y corrupción. Sí. Las No, dos. y no quieren. ¿Por Porque qué si Estados Unidos no resuelve el problema de su frontera sur con los migrantes, nosotros sí la vamos a poder solucionar? Porque Estados Unidos quiere que así sea. Bueno, Y en este sentido, te sentaste a la mesa habiendo concedido eso de antemano. Pues sí. Porque la amenaza que te hace es demasiado cara para pagarla en este momento. Entonces, otra vez. Bueno, eso es lo que sucedió. Sí, no, estoy de No lo acuerdo. estoy interpretando. Eso es lo que Sí, sucedió. estoy de acuerdo. Les dijo o aranceles o todas estas condiciones. Y dijeron todas estas condiciones. Eso es lo que sucedió. la otra alternativa Ahora, es aranceles. Ahora, es una muy buena ocasión esta para que este gobierno haga bien la cuenta de sus equivocaciones y tome Muy importante. bien, Qué bueno bien eso. las notas Sí. de la debilidad en que tiene al país. Sí. Que además se tiene a sí mismo una gran debilidad. Imagínate lo que será ir a negociar en estas condiciones, Jorge, a una mesa con tus contrapartes americanas. Pero tú qué crees que... Bueno, es una cosa más humillante y más desagradable. ¿Tú crees que Trump no olió la sangre que había Claro en que México? claro, Hombre, claro. si le pasan Pero reportes. Pero es un buen momento para que este gobierno, Buenísima conclusión. ganando tiempo, Sí. el Déjenme- poco tiempo que tiene, tome nota de la debilidad en que está y dé unos cuantos pasos para ponerse en condiciones menos vulnerables. Déjame hacer una Hasta ahí. pausa y regresamos precisamente con ese tema. Yo quiero tocar Las algo de reacciones. eso un poquito y ya. Bueno. Pero vamos a Estados Unidos. Vamos, regresamos No, en un momento más. Venga. Javier Tello. Mira, yo creo, este gobierno, el proyecto de este gobierno hace dos grandes apuestas. A el liderazgo de López Obrador, guión voluntarismo, y a la enorme autonomía de López Obrador frente a poderes fácticos. Eso solamente opera en lo nacional, dentro de las fronteras. Nunca incluyeron la variable de autonomía frente a Trump y Estados Unidos. Que es la Esa no autonomía existe, misma. nunca ha existido, no es un tema de este gobierno, nunca ha existido. Yo creo que a lo largo de este sexenio vamos a ver los límites del voluntarismo y los límites de la autonomía del presidente. Ya vimos uno muy claro que tiene que ver con la relación bilateral, el comercio, etcétera, y más con Trump en la Casa Blanca. Y yo creo que es lo que vimos, ¿no? Que tiene serias limitantes la autonomía del presidente de México. Pero sí es muy importante lo que decía Héctor, de que, hombre, no hay autonomía frente a Trump, pero también hay debilidad interna. Bueno, pero a ver, ¿No? pero hay Sí, dos casi siempre elementos la ha ahí. habido. Siempre. A veces menos, a veces más. pero la economía está parada, está estancada. Pero ¿no? A diferencia yo creo de hace que un año. los dos golpes autoinfligidos están muy claros. Pero hay un tercero de cierto modo. ¿Cuál es que es los dos el tema del haber abierto las fronteras en diciembre y en enero. claro. Y segundo, la condición de gran debilidad de la economía. Sí. Gran Que comenzó con lo debilidad del aeropuerto. Con el aeropuerto, totalmente autoinfligida, porque la economía de Estados Unidos sigue creciendo a 3%. Sí, no, impresionante. Anualizado. El otro problema es, y lo hemos vivido aquí nosotros, es que las élites mexicanas no quieren hablar de este tema de migración. Les pareció desde un principio como algo menor, sin ninguna importancia. Son una bola de hondureños y salvadoreños que los Sacrifican. manden, Sí, claro. Eso no nos importa. Eso no es un tema importante. Lo importante es el TEMEC, el comercio, la inversión, el aeropuerto, el no aeropuerto, el Tren Maya. Y eso es entre las élites mexicanas, la comentocracia mexicana, la iglesia mexicana, que en un país normal tendría un papel importantísimo de apoyo, de santuario, Obviamente. como la iglesia católica en Estados Unidos. No busquemos, no Y las es... cuáqueras, ¿eh? Y las Y las cuáqueras, iglesias. todas. Las iglesias, no, muy quizás importante. no la de la luz del mundo, porque habría un problema con los niños, en fin, esa quizás no, pero las demás sí. O sea, es muy raro que la iglesia católica en un país donde tiene la fuerza que tiene, no tenga vela en el entierro de una crisis humanitaria de esta magnitud. No han dicho, esta boca es mía. Entonces, vas sumando todos los poderes fácticos, pues dices, a ver, no pelaron, y estaba ahí el anuncio, ahí estaba, les voy a partir el hocico con el tema migratorio, nada más espérense, cuando yo escoja eso el vino momento. Kushner. A eso vino Kushner. pero desde 2015, a eso, Leo, desde desde entonces, pero se ha ido toda la acelerando
acelerando en estos últimos pues semanas. Sí. Vino Kushner, convocaron a Olga Sánchez Cordero a Miami con la Kirsten Nielsen, todos los días mandan mensajes. Bueno, pues sí. Ay, es que no sabíamos. ¿Qué no sabíamos? No. Ahora, nos olvidamos de que el gran perdedor de esta negociación después de México son los migrantes centroamericanos, porque la negociación de México al final es a que padezca mi economía el arancel del 5%, o que padezca la migración centroamericana mi rostro represivo y mi contención, que padezca la migración centroamericana mi contención y mi situación en la frontera norte para todos los que van a regresar, que quién sabe qué les voy a poder dar, pero muy poco. Es la Checoslovaquia. Entonces, de lo que yo decía. Es la Checoslovaquia en el acuerdo de Múnich. Hay muy malas noticias para esos migrantes que no hemos querido ver. Pues sí. Porque ahora los vamos a ver, pero ¿sabes cómo los vamos a ver? Sí. Siendo detenidos o mal atendidos por las autoridades mexicanas, en el sur y en el norte. Realmente, uno de los perdedores, otra vez invisibles de esto, son los migrantes centroamericanos. Y son 1 millón de personas al año. Personas, insisto, no son kilos de marihuana o de cocaína, ni son personas. Ahora, a ver, se está cumpliendo 1 año de la elección, se está cumpliendo 1 semestre de esta administración. Javier, pues parecería que el presidente López Obrador ahora sí, con una economía bastante débil con los números que tenemos, esta crisis con Estados Unidos, pues no se ve bien, ¿no? O sea, lo que se veía como un comienzo con gran enjundia, con muchos anuncios, etcétera, pues vaya, se empieza a complicar el poder para López Obrador, ¿no? Sí, yo creo que desde su punto de vista, desde su perspectiva, él lo ve relativamente bien. Creo que nunca incluyó en su ecuación la parte bilateral. Nunca. Y eso pero ya la tiene que integrar. Ya, ¿no? La tiene que integrar. Sí. Y yo creo que también desde su punto de vista, él ve que más o menos salió adelante. Tú hablabas que en el pasado, en el caso de Peña Nieto, estaba la economía mejor. Sí, pero su legitimidad y su apoyo estaba muy abajo. En el caso de López Obrador, él tiene la desventaja de lo económico, pero la ventaja política. En Peña Nieto era al revés. Sí. ¿no? Entonces siempre hay problemas aquí a la hora de enfrentar a Estados Unidos. Pero ¿qué tendría que hacer el presidente? Que vamos un poquito de perspectiva para el presidente bajo esta nueva realidad de que ahora integra la variable de Estados Unidos y por más que él diga que va a requete bien la economía, perdón, pero no va a requete bien la economía. Bueno, y por eso el argumento de Héctor de que había que no apostarle a que lo iban a detener allá, tú lo tenías que tener hoy lunes. Yo creo que tienen que tener una estrategia muy clara de aquí a noviembre, ¿no? De aquí a noviembre, de cortísimo plazo. Exacto, bajo el supuesto de que, como tú dices y como todo el mundo creo que reconoce, es muy probable que algo parecido vuelva a pasar. Claro. De aquí a noviembre, más te vale que estés ya muy bien preparado de qué hacer y entender muy bien cuáles pueden ser esas distintas posibilidades, ¿no? Está la parte de la crisis humanitaria. Si en efecto, esa es otra cosa que tiene que hacer, si en efecto los números van a ser en el extremo, el mayor número de migrantes retachados, tienes que también estar preparado para esa crisis de algún tipo, ¿no? Humanitaria. 3, un problema político interno en la frontera con los alcaldes, con ciertos sectores de la población, etcétera. En fin, de aquí sale una larga lista de temas que vas a tener que atender. Correcto. El tema de la Guardia Nacional en la frontera sur. En efecto, va a haber una confrontación y lo que quieres lograr es que sea una confrontación que no lleve a balazos, que no lleve a una enorme cantidad de muertos, etcétera, etcétera. En fin, la lista es larguísima, ¿no? Decía ayer Farid Zakarian... ¿Que te entrevistó? Sí. No quise contestarle porque pues hizo un comentario un poquito racistón, pero bueno, dice, y es que la Guardia Nacional no es Alemania. Pero si vamos a Alemania podría ser complicado, porque no sé si fue la mejor analogía, no fue la mejor. Pero lo que es real es que ante los flujos en Europa, pues las fuerzas del orden que han respondido a volúmenes mucho mayores, muchísimo mayores, no hay comparación. Solo los sirios son 1 millón.
son los puros sirios. Bueno, pues no tenemos la capacidad en México, ni hoy, ni hace 5 años, ni hace 40 años cuando entraron los primeros guatemaltecos, no tenemos la capacidad para impedir su ingreso sin partirles la madre. La inmensa mayoría de los mexicanos les va a parecer muy bien que les partamos la madre, pero no está bien. Bueno, ese es un primer tema. El segundo es que la embajadora de México en Washington, con bastante razón, lo ha dicho, Jope lo ha dicho también, creo que lo hemos escrito tú y yo juntos en varias veces, los libritos. Y el ejemplo de Turquía es muy interesante. Con los sirios. Con los sirios, porque ¿qué hizo Turquía? Dice, a ver, ¿quieres que te los detenga? Y son 1 millón. Sí. No decenas de miles, 1 millón. Bueno. Primero me vas a dar una lana. Sí. 6 mil millones de euros. Esto es a la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea es Alemania. Es Alemania, correcto. Sí, bueno. Y es Merkel, porque además se quedó con los sirios. Sí. Bueno, primero. Y segundo, me vas a quitar visas para turcos. O sea, mezcló Turquía algo de lana con lo migratorio, algo de migratorio con lo migratorio, pero de ellos, y algo también, poquito, de que se reanudaran las conversaciones, eso no sucedió, de acceso a la Unión Europea. Pero es diferente negociar con Merkel que con Trump, ¿no? ¿Y cómo le fue a Erdogan con Trump? ¿Cómo le fue a Erdogan con Trump? Bastante mal. Bueno, regular. Con Trump sí, pero se pueden sacar cosas. Lo que aquí sucede es lo mismo que Peña Nieto con Obama en el 2014, en el verano. Y le hicieron el trabajo sucio a Obama a cambio de nada. Por cierto, cuando le pregunté a un alto funcionario que estaba a cargo de estos asuntos en aquel momento, digo, oye, ¿y por qué no pidieron nada a cambio? Dice, hijo, pues la verdad, no se nos ocurrió. Hablando de OPE, hoy saca un artículo que dice que equivalen los 6,000 guardias nacionales que van a estar en la frontera sur, equivalen al 10% del total de la los fuerza. Que van a hacer. Sí, de los que van a mandar a la frontera sur. De los que van a hacer. Exacto. Pero es como el 10% él dice de lo que va a ser la Guardia Nacional, van a costar 3,600 millones de pesos al año y representan una tercera parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Ah, qué interesante. Para que, o sea, estas cosas también cuestan, ese es el punto. O sea, el hecho de tener 6,000 en la frontera sur significa que no los vas a tener en Veracruz, en Tamaulipas, en otras partes. Quisiera volver al punto que tocó Javier. Y es el último comentario. Que me parece muy interesante, de que el presidente puede tener la impresión de que salvó la situación y que le salió bien. Es posible que esté blindado todavía por su popularidad, pero la verdad, este episodio, lo que tiene que dejarle claro a él es la tremenda debilidad de su gobierno y la tremenda debilidad en que tiene puesta la economía del país. Tiene que hacer un verdadero examen de conciencia de en dónde está, porque la variable Trump va a estar ahí todos los años de su gobierno. Y conforme se acerquen las elecciones, más y más y más. De manera que debería, me parece a mí, replantearse con todo cuidado lo que va a hacer, lo que ha hecho y lo que tiene que dejar de hacer también para poder tener al país en condiciones menos vulnerables que como lo vimos sentado a la mesa de negociaciones este fin de semana. Bueno, hijo, qué tema, qué barbaridad. Gracias, Héctor, gracias, Jorge, gracias, Javier. Nos vamos tremendamente optimistas el día de hoy. Qué barbaridad. Gracias. Vamos a seguir desde luego aquí en Es la Hora de Opinar debatiendo este asunto. Por lo pronto, yo lo espero mañana al punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.